Hola, bon dia a tothom, buenos días a todos. Hoy es domingo, estamos al 28 de enero de 2024, pero vamos a hablar de una historia de unas personas del 1800. A ver, entiendo, lo que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero no directamente, con lo que estamos haciendo ahora en Onion. El que sepa un poco de qué van las cosas sabe que cierto tipo de cosas no se pueden explicar cuando estamos hablando de negociaciones, de intentos, de acuerdos comerciales, de financiaciones, de toda una serie de cosas. Todo está firmado por documentos NDAs, o sea, documentos de confidencialidad, y además el hablar estropearía las relaciones. Hace meses que estamos en esta fase, por lo tanto hago este vídeo porque hace tiempo que no hacemos nada, para que vean ustedes que estamos vivos, que todo va bien, en el sentido de que seguimos empujando, trabajando y luchando para poner el proyecto Onion en marcha, y para tomar un poco de contacto. Y porque esto es importante. Vamos a explicar una historia muy antigua. Cuando digo antigua, digo 100 años. Pero el origen de toda esta controversia no hace mucho, hace unos 300 años, poco más, que se inició todo lo que ahora decimos Agenda 2030, todo lo que viene ahora. Tiene un origen muy antiguo, pero actualizado, formateado, readaptado, desde que quienes con mejor o peor acierto se consideran los amos del planeta, pues se pusieron de acuerdo con la nueva cuando la humanidad llegó a un cierto nivel tecnológico que permitía ciertas cosas. Entonces, esto fue hace 300 años. Empieza no mucho antes de Napoleón, y después, o sea, a partir de después de Napoleón, fue cuando se puso todo en marcha. Aquí vamos a explicar algo muy emotivo y que tiene relación con unas personas que vamos a decir, iba a decir Nefilim, pero no, híbridos de Elohim. Tengan en cuenta que Elohim no es Dios. Eso es una tontería. De Elohim había muchos, centenares, y tuvieron híbridos. Bien, vamos a decir que como si fuera un híbrido. Yo ya soy mayor, tengo una edad avanzada, y por lo tanto aquí no voy a hablar de mi padre ni de mi madre, sino de mis abuelos. Por lo tanto, estamos hablando de principios del año 1800. Y la persona que voy a leer, que lo que voy a leer de aquí, esto es del principio del año 1800, es un pequeño cuadernito que casi se me deshace en las páginas, en las manos. Algún desgraciado ha arrancado unas páginas que, bueno, es un delito esto, porque es un documento histórico. Y esta persona era mi abuelo, Andreu. Mi abuelo se llamaba, perdón, yo me llamo como mi abuelo, Andreu Bacardit Parés, que, aunque venía de origen alemán, luego francés, etcétera, pues nació se desarrolló en Calaf, una población de Cataluña, Calaf,
Y mi abuelo era, en aquellas épocas, el alguacil, en castellano, en catalán l'agutzil, en castellano alguacil. Fue un hombre que, para los que tengan memoria o sepan algo, sean de aquella comarca y pueden preguntar a sus abuelos, un hombre que cambió totalmente la población de Calaf, una población profundamente agrícola. Como orgullo de Calaf está el tener el mejor trigo del mundo. Sepan ustedes que todo el trigo del mundo, en el precio del trigo, en las lonjas oficiales, una está en Chicago, la otra lonja está en Camper, la otra está en Tokio, se dice el precio del black de Calaf es 1, pues trigo de blat es trigo, perdón, el precio del trigo de Calaf es 1, pues verían ustedes que el resto es 0,89, 0,90, 0,70, 0,95 en relación al precio del trigo de Calaf. No, el trigo de Calaf es la mejor calidad del mundo, considerada así, lo será o no lo será, pero es lo que se estipula, se le da un precio, no hace daño a nadie porque Calaf es pequeño y aunque es una zona de muy buen trigo, pero claro, comparado para el trigo del mundo no tiene una incidencia significativa. Este hombre, que se desarrolló aquí y luego llegó a ser el alguacil, cambió la mentalidad, un hombre muy inteligente. En aquella época estudios tenían pocos, y era un señor que tomaba nota de todo, aquí está apuntado, de todo lo que se hacía en las cosechas. Enseñó a toda la población a cosechar, a enseñar en qué época era mejor plantar el trigo, en qué época, y lo comparaba año con año, las primeras páginas. Es un trabajo de chino, os leeré algo, este hombre, cómo iba apuntando, lo hemos hecho tal año y hemos recogido tanto y lo hemos plantado en tal mes de esa manera, al otro mes de esta otra manera, etcétera, y de una forma pragmática, empírica, objetiva, y tomaba unos datos y iba aprendiendo. Hizo un sistema de cisternas para el pueblo, para que tuvieran agua siempre, con un conjunto de canales y cisternas que recogían el agua de lluvia. En fin, en la medida en que el pobre pudo, con los medios técnicos de aquella época, pues hizo lo que pudo. Y en aquella época, este tipo de personas, después de él mi padre, después mi padre y yo, que tengo el orgullo de poder decir que vengo de ellos, la palabra era sagrada. Entre dos personas, cuando se miraban a los ojos, se daban la mano. Aquello era sagrado. Mi abuelo en aquella época comerciaba con caballos. Veía aquí a los clientes que querían caballos, se apuntaba a todo, se iba a Francia a caballo por los Pirineos con varios hombres, llegaban al mercado de caballos que había allí en el sur, no sé exactamente dónde, no recuerdo ahora, y quedaban de acuerdo según los clientes, pues mira, venga, a ver cuándo me lo vendes, venga, tal, vale, hacían un pacto, se daban la mano, se volvía para España a recoger el dinero de los clientes que había tenido, que les decía, mira, pues he hecho ese acuerdo, vale, cogía el dinero y se iba a Francia otra vez con, en català dèiem les unces d'or, onzas de oro, o sea, una bolsa en la faja, en aquella faja que llevaban los países en aquella época, y llevaban trabuco porque había gente que asaltaba a los comerciantes, llevaban el trabuco para defenderse, y entonces llegaba a Francia a recoger lo que había pactado. En aquellos meses entre ir y volver habían pasado un tiempo, un mes o lo que fuera. Aquel comerciante francés seguramente tuvo otras oportunidades y otros que también le habían ido a comprar aquellos caballos o lo que sea, pero él decía, no, ya he hablado con Andreu, si era con mi abuelo o con otro, ¿no? Ya he hablado con Andreu, hemos quedado tan, ese ya no es mío, ese ya es de él. Dios me libre, eran gente noble. Y mi abuelo también iba allí
y había hecho un trato, le daba las onzas de oro, se llevaba los caballos y llegaba aquí a España y a Cataluña o a Málaga o a donde fuera, llevaba los caballos, aquellos caballos de carga. Yo todavía los he visto de pequeñito pasar por la calle mayor de San Andrés de Palomar, unas galeras, lo llamamos galeras, y pasaban como aquellas caravanas del oeste, pero más grandes, con 6 u 8 o 10 caballos, algunas hasta de 12 caballos, aquellos normandos pesados, arrastrando la carga, que iban a los burots, iban al Borne, al puerto, a llevar la mercancía o a recoger la mercancía, ¿no? Y esto lo recuerdo de pequeño, y rápidamente desaparecieron los caballos y empezaron a ver los primeros camiones. Esto yo, imaginaros mis padres y mi abuelo. Estamos hablando del abuelo. Lo que os voy a leer ahora no es alegre, no es agradable, pero veréis por qué. Aquí, por ejemplo, esta libreta que él hacía, que ponía Andreu, bueno, era del año, empezó en el año 1826. Se siembra el 28 del 3, tal, el 27, el 28, el 29, fueron las cantidades, lo que se recogió, fue aprendiendo, y ya en el año 1844 todo su conocimiento lo fue trasladando a la gente de Calaf para que aprendieran a sembrar en la mejor época, de qué manera, etcétera, y ahí tenemos Oblat de Calaf, el mejor del mundo. Aquí están la referencia del año 1844, 1846. No sé si se verá, o no se verá. Hecho a mano con una tinta que está ahora ya negra, marrón negra, con tantos años. Y ahí están todos una serie de años, ¿no? Del 26 hasta el 44, y luego están otras cosas. Y aquí cambia el tema. Fin de siglo, año 1890. Idea general del mejoramiento de la propiedad en las tierras de labores para siembra, bla, bla, de cereales, bla, bla. Un auténtico científico en aquella época, sin medios, sin nada. Pero aquí ya cambia lo que os iba a decir. Es la muerte de nuestro querido padre en el 1887. Vale, que era mi abuelo. Y ahora aquí algo muy triste. Eran una familia de 8 hermanos, de los que murieron 3, ¿no? Dice, el día 5 de mayo de 1918, domingo, a la 1 de la tarde, procuraré no afectarme porque murió nuestra hija después de larga y dolorosa enfermedad, Francisca Bacardí Talavero, la tieta Paquita, a la que yo no llegué nunca a ver, porque murió cuando mi padre era pequeño todavía, y para él era una segunda madre, porque mi abuela era una mujer mayor, mi padre era pequeñito, el último de la fila, el último de la familia. Y entonces la tía Paquita, Francisca, la tía Francisca, pues es la que le hizo de madre, porque la madre ya era muy mayor y la hermana mayor era la que prácticamente hacía de madre con los pequeños, ¿no? Y la Francisca Bacardí Talavero murió después de larga y dolorosa enfermedad. Mi padre esto le afectó muchísimo, toda la vida. Siempre ha recordado a aquella madre que perdió de pequeño.
Luego pasó a cuidarlo otra hermana, una hermana más pequeña que la Paquita, y la madre, naturalmente, ¿no? Su muerte, dice mi abuelo, esto lo escribe el abuelo, mi abuelo Andrés, su muerte fue santa, dio un ejemplo de gran serenidad de espíritu. Recibió todos los auxilios espirituales, en aquella época se tenía que hacer, porque si no, igual no te enterraban en el cementerio. Se despidió de todos, llamó a sus hermanos cuando se estaba muriendo, encareciéndoles que procurasen ser buenos, que no se dejaran seducir por nadie por el camino del mal. En esas familias, cuando se hablaba de mal, ahora malo es aquello que a ti no te conviene, bueno es lo que te conviene. Entonces mal era aquello que perjudicaba al colectivo, porque la gente se quería, tienen una idea de tribu, de grupo, que es lo que le falta ahora a la humanidad. Que no se dejaran seducir por el camino del mal, o sea, que la avaricia no rompiera la unidad de la tribu, del pueblo. Un día, antes de morir, siendo por la madrugada, que está en catalán y yo voy traduciendo, por eso soy un poco lento, ¿no? Tuvo conmigo, está hablando el abuelo, con mi tía moribunda, tuvo conmigo una conversación con voz potente, clara y alegre, y me hablaba de fuentes de agua muy buena, pobre, con el fin de que entendiera, decirme que le trajera un cántaro de agua fresca. Se estaba muriendo de fiebre y tal, y entonces de la fuente de Cañellas, porque hay una fuente en Cañellas que es santa, esa fuente es santa, porque un santo la bendijo y hace milagros. Está bueno, pues esta fuente de Cañellas, aquí en este barrio de Barcelona, pues que le trajera agua de la fuente, la pobre, que se la bebió con deleite, aunque muy poca, por temor a que le hiciera daño, porque ya no podía. Ella no acabo de leer muy bien, aconsejaba a su madre a que no llorase por su muerte. Claro, la madre, imagínate, muriéndose la hija, y además una hija muy especial, que era como una segunda madre en la familia. Que no llorar. Que no llorase por su muerte. Dice, porque yo me iré en compasión, en compañía de mis hermanitos en el cielo. O sea, que en el cielo se volvería a ver con sus hermanos. Dice, y juntos velaremos por vosotros. Se refería a sus hermanitos muertos. De los 5 murieron 3. Sus hermanos difuntos, que fueron José, que murió a los 6 años de edad, de una hermana Inés, antes que ella, a la edad de 9 años, y de otra hermana después, que también se llamaba Inés, a la edad de 6 meses. Uno murió a los 6 años, otro a los 9 años, y otro a los 6 meses. Y ella le decía a la madre y al padre, no, ahora yo iré con mis hermanitos, y ellos y yo, desde el cielo, os cuidaremos. Una hora antes de morir pidió a su hermana María, que era la otra hermana mayor de mi padre, que le cuidó después, que la peinase, experimentando una gran satisfacción. Ella, pobrecita, no podía peinarse. Poco a poco iba perdiendo la voz, se le medio cerraron los ojos, y cuando ella no podía hablar, articular palabra, ni podía mirarnos con sus ojos, conociendo ella misma que se le acercaba la muerte, palpando con la mano, cogió mis manos, apretándolas. Y yo le dije, hija mía, Paquita, porque Francisca es Paquita, ¿no? Dice, eleva tu corazón a Dios, un Dios muy especial, y que los ángeles
Bien, protejan a tu alma, etcétera, etcétera. Palpando, tomó la mano de su madre después y la besó. Y de forma muy lenta, iba apagándose su vida, sin un ay y sin un suspiro. Dice mi abuelo, oh, momentos tristes, momentos supremos, solemnes y grandes, que hacen reflexionar a la persona más insensible e incrédula con respeto a la eternidad inmortal de otra vida. Y lo decía una persona que ya os he insinuado que era. Y este es el motivo de leer, es esto: la muerte. Las personas que visitaron su difunto cuerpo se maravillaron de ver que parecía un ángel. Parecía que... Bueno. Durante su enfermedad, ni en los últimos momentos de su vida, no se preocupó nunca por sí misma, ni por tener que dejar este mundo, pero sí se preocupaba para que nadie tuviera que dejarlo, nunca. Aunque aquí el abuelo no lo dice esto. Se preocupaba por todos los demás, por el estado en que quedábamos. Se preocupaba, dice, por el estado en que quedábamos, en que quedáis, en que quedamos. Sin ayuda, sin su ayuda, que era muy grande, porque quien murió no era cualquiera. En el año 1914 nos trasladamos desde Calaf a Barcelona. Bueno, entonces aquí explica cosas de la vida de ella, que la genética es la genética. Todos los hermanos son parecidos, pero no todos los hermanos son iguales. Y ella, de esta hibridación, llevaba una gran parte. A ver, señores, y esto va a los supuestamente dueños del planeta. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para corregir vuestros errores, pero tampoco hay una garantía de que lo consigamos. Será con vosotros o sin vosotros o contra vosotros. Intentarlo, lo intentamos, lo estamos intentando y creo que lo haremos. Pero lo que quiero que entiendan es que no tienen ustedes nada. Miren, ¿ustedes creen realmente que hay derecho a que un pobre hombre y una pobre mujer y los hermanos, que eran un grupo de santos, esa pobre gente que solamente vivía para ayudar, tengan que ver algo tan bonito como su hija, que no es que aparte que es una hija, era una persona muy especial, se tenga que ir de esa manera por un fallo metabólico, porque mi tía cogió la tuberculosis y en aquella época, por un frío, un día, aquí no lo explica, pero un día de invierno tuvo que cruzar, para llegar a casa tenía que cruzar un canal, y en ese canal pues bueno, había más agua de la cuenta porque estaba lloviendo, era invierno, cogió un resfriado, aún faltaba mucho para llegar a casa y se resfrió, y aquí ya no se curó nunca más del resfriado, como con una tuberculosis, y en no mucho tiempo se murió la tía Paquita, la Francisca Bacardí Talavero. A ver, manifestaciones protestando de esto, protestando del otro, que es el TikTok,
que si pasa ese vídeo, pasa lo que se difunda. Esto los tontos de abajo. Los tontos de arriba, que es a los que voy a hablar ahora, estáis igual. No tenéis nada. No tenéis nada, viviréis esto. ¿Qué os creéis? ¿Qué os han hecho creer? Que porque les servís como perros pastores del rebaño, pero sois rebaño, ¿os van a llevar con ellos? Estáis condenados. El robot humano es una artificialidad, al igual que las ovejas, que no son de aquí, al igual que el maíz, y tantas cosas que os podría decir, que está manipulado genéticamente. El ser humano es un híbrido. O sea, a su imagen y semejanza, pero no de Dios. No existe Dios. Los dioses, los Elohim, utilizaron parte de su genética para crear un rebaño que fuera lo suficientemente inteligente para entenderles, pero lo suficientemente tonto para no quitarles el poder nunca. Ellos ya han pagado, porque vinieron otros y les dieron. Pero estos otros, que ahora son los dueños del planeta, aprovechan el rebaño que encontraron hecho. Son una pandilla, sois una pandilla de retrasados mentales, que os creéis que lo tenéis todo y no tenéis nada. Apoyaros en la humanidad, porque la humanidad tiene lo que no tenéis vosotros, una capacidad de evolución y progreso. Vosotros no sois nada. Vosotros fomentáis, empujáis hacia aquí, hacia allí, para que se vayan descubriendo ciertas cosas, ocultando cosas que os parece que no interesan, y os equivocáis, para que no se os escape el control del rebaño. Y no tenéis nada, porque vuestra conciencia no forma un nicta, no forma un colectivo, no forma nada. Viviréis esta tragedia. Todos mis hermanos, todos estamos viviendo ahora, digo hermanos, a toda la humanidad. No es justo. Se ha cortado la cadena genética para que envejezca, para que llegue a un punto, unos años de aprovechamiento y fuera, y fuera, y fuera. Y entonces impedís que aquella parte que es por lo menos algo, la humanidad por lo menos es en un porcentaje, en un 50% o casi terrestre, por lo menos, que está aquí, que son los que tienen el derecho natural, el derecho divino. Cuando digo divino estoy hablando de la raíz de dos, no estoy hablando de el derecho natural de esta plataforma en la que estamos. Si esto lo manipuláis, vosotros no vais a tener nada. Vosotros aprovecháis la tecnología y tenéis la sexta flota, la séptima, la octava, la décima, y vais pegando palos por aquí, destruyendo países, creando guerras, porque hace falta sangre, dinero, ¿vale? Atontamos, pero se os mueren los hijos. Y quienes os manipulan mentalmente no os dais ni cuenta. Están pasando lo mismo, porque cuando muera la humanidad, morirán ellos. Guste o no guste. Los espirituales, que espirituales no tienen nada, porque hay una mente, una conciencia, que es el todo. Los perros pastores, financieros, políticos, militares, etc. Y la masa del rebaño, todos formamos una unidad. Y pensad, de lo que siembres recogerás. Una persona muy inteligente no hace mucho dijo: mira a dónde llevarás, o sea, a donde tus padres llevarás esto, a donde a tus padres llevarás,
es a donde tú irás, de lo que siempre recogerás. Si tú llevas a tus padres a una residencia, si eres tan cerdo que quien te ha querido, te ha dado la vida, te ha besado, te ha sufrido, te ha aguantado tus impertinencias de pequeño, tus berrinches o tonterías, y a besos y abrazos te ha ido cuidando, cuando es ancianito, cuando ya no puede, lo pones en una residencia porque es que tengo que trabajar, no, es que no sé qué. Bueno, pues piensa que esto es el ejemplo que das. Los tuyos, porque a tu padre no te importa. Dices que sí, pero no te importa. Pero por una genética, un dominio sobre ti, hormonal, animal, a tu hijo, tu hijo sí, tu padre, allá, que se espabile, ¿no? Lo metes en una residencia porque se hace pis, se caga, tal, no puede, no sabe dónde va, o está en casa y dice, oye, calla, que no sabes de qué va. Al pobre abuelo lo maltratas. Porque cuando ya no dependes de él, cuando tú tienes que darle, es al revés. Ah, caramba. Pues a donde los llevarás es donde tú irás. A ver, genios, dueños de nada, papanatas que utilizáis a un rebaño de tontos. No tenéis nada, no sois nada. Nadie hace nada, y si Onion fracasa, os iréis al garete. No quiero amargar más el domingo a nadie, pero no hay. Lo peor es un colectivo que no sepa ni que tiene un enemigo y que encima ese enemigo es tonto, tan tonto, es tonto del culo, de tal forma que el mismo enemigo se está yendo él y arrastra con él a todos al desastre. Pero bueno, vamos bien y todo se arreglará. Venga, un abrazo a todos.